Hoy en directo y sin filtro, secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, alegadamente no quiere que PRAFA se comunique con el comisionado residente Pablo José Hernández y que si alguien lo hace, debe tener su permiso. Mientras Junta de Supervisión Fiscal, en entrevista a un rotativo del país, puntualiza que hay fondos para los municipios, aunque reconoce que muchos perderán hasta un 60% de su presupuesto. Buscan prohibir cirugías y tratamientos de afirmación de género en menores, y todo esto lo discutimos en esta edición de Directo y Sin Filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Limari Suárez. Siempre les recordamos que usted nos puede sintonizar en nuestra página de Facebook de Directo y Sin Filtro. Llegó el viernes y hoy me acompaña Jonathan Lebrón y Armando Valdés. Bienvenido, hijo pródigo. Qué bueno tenerte de vuelta. Y con los periódicos, él llega siempre con los periódicos. ¿Es el de hoy? Es el de hoy. O tú coleccionas para los shows. También, bueno, si no los he leído, pues a veces tengo el de... Acuérdate que le gusta leer en hard copy. Sí. Oye, ayer tuvimos un super segmento como que popular, faltabas tú. Para que ¿Sí? estuvieran, la Casa Grande del Partido ¿Quién Popular estaba? Democrático. Jorgito Suárez, Buen tipo. Guillermo San Antonio Hacha y Manuel Calderón. Gran Santana. amigo. Y el Bueno, secretario faltabas general tú. de tu colectividad. Bueno, Sí, bueno, los tres son buenos. Son buenos. Sí, Mira, vamos a comenzar a hacer el análisis del día y de inmediato le damos la bienvenida a nuestro primer panel de la tarde, compuesto por dos licenciados. Uno de ellos es Carlos Zagardía Abreu y el otro es el licenciado Francisco Paco González. Muy buenas tardes a ambos. Qué bueno tenerlos aquí. Buenas tardes, Limari, Armando. Excelente viernes. Buenas tardes a todos, gracias por Feliz invitarnos. viernes. Quiero hablar con ustedes dos sobre esta alegación que surge del secretario de la Gobernación que presuntamente ha instruido a la directora de PRAFA de que no puede tener conversación con el comisionado residente Pablo José Hernández, quien es del Partido Popular Democrático. ¿Esta es la forma de hacer gobierno? Bueno, primero yo creo que no estoy seguro si se desmintió esa alegación de que eso fue la alegada instrucción. Segundo, la oficina de PRAFA, por definición, le responde directamente al gobernador o a la gobernadora. Ha sido el caso en todos los pasados cuatrienios que la agenda de PRAFA la dirige directamente la Fortaleza bajo el gobierno de Pedro Pierluisi, primero con Carmen Feliciano, luego con Luis Dávila Perna. Había una dirección bastante clara y concreta de parte del gobernador Pierluisi sobre la gestión de PRAFA. A mí no me sorprende que la gobernadora y su equipo quieran centralizar las comunicaciones de PRAFA a nivel de Washington y obviamente tomando en consideración que el comisionado residente ya implícitamente ha intimado que va a aspirar para la gobernación, pues ya estamos hablando de un comisionado que es un adversario político de la gobernadora y obviamente él no necesariamente, y esto acuérdense que uno no puede ser inocente aquí y posiblemente hay cosas que va a hacer Pablo José dentro de su agenda en Washington que en algunas instancias irán dirigidas a torpedear gestiones de la gobernadora. Eso es claro. Esta instrucción se dio cuando Pedro Pierluisi era el comisionado residente y estaba en Washington un director de PRAFA, Juan Eugenio Hernández Mayoral, que era popular. Yo no sé si, primero que yo no sé si esa instrucción se dio ahora, porque como estaba diciendo Carlito, se estaba desmintiendo y como dice la misma... O sea, pues la pregunta fue si se dio en aquel momento. Es una alegación, así que yo no sé si la instrucción se dio ahora. Sí te puedo decir, por ejemplo... ¿Se dio en aquel momento? Que pregunta En Armando. aquel momento no recuerdo si se dio esa instrucción, sí te puedo decir... Porque mi recuerdo es que PRAFA le pagaba varias cosas al comisionado residente. Bueno, pero es que todavía eso ocurre. Y todavía eso ocurre, eso no tiene nada que ver Y con que la siempre ha habido comunicación. buena colaboración. O sea, Yo no sé si había buena colaboración Una cuando cosa tiene que ver con la otra. Cuando Juan Eugenio Hernández Mayoral era director de PRAFA, él invirtió millones de dólares, fondos públicos, en contratación de cabilderos para llevar a cabo una campaña en el Congreso en contra de la estadidad y en contra de Puerto Rico, igualdad de derechos y paridad, que era parte de la política pública y las posiciones que tenía Pedro Pierluisi en aquel momento. Así que coordinación no había en aquel momento. Aquí lo que la gente tiene que entender también, porque uno piensa que pues como están en Washington, pues todos son lo mismo. Sí. La realidad es que no.
Pablo José Hernández es un legislador, es nuestro legislador que no tiene votos porque no somos Estado. Claro. Y es pero nuestro demócrata, legislador y la allá gobernadora es republicana. demócrata, es republicana. Pero es y lo que me cada llama la uno tiene sus atención. propias políticas públicas que van a perseguir allá. Claro, pero públicamente la gobernadora ha dicho que, y de hecho, pues, grabó un video con él, de que, Empezando el de que año. habían cosas que obviamente no iban a tener, Seguro. iban a tener Pues desavenencia, claro, como el tema como con en el Estado, todo. como en todo, pero que había muchas otras cosas que sí, y que parte de lo que dice en la entrevista el propio Pablo José es que está tratando de conseguir información de cómo puede canalizar a través de su presencia en el Congreso para poder traer los Pero es que, fondos. Jonathan, Entonces, no sé si debe haber coordinación sobre ese Central, yo asunto. no creo que lo que... Es que- en ningún momento ha surgido que no hay coordinación, para Ok. empezar. Hay una alegación de que alguien dijo que se impartió una instrucción de que no lo llames si no me llamas a mí primero. Eso, dentro de la estructura operacional del gobierno, la jerarquía del gobernador, Fortaleza, Prafa, es perfectamente legítimo. Ok. Va a haber comunicación. Ahora, la Fortaleza va a determinar cómo van a ser los canales de comunicación y cómo se va a armonizar los intereses de políticos Sí. que la gobernadora tiene una promesa programática de cumplir, que Prafa le responde a la política pública que ella quiera implementar. Y Pablo José, ya por ejemplo, como dice el licenciado González, ya ha empezado a lanzarle ataques al tema de la estadidad y ya ha empezado a lanzar ataques No, dijo que él ha a quitado- postura. Así que él se grabó el video también con la gobernadora diciendo que iba a haber colaboración, pero sus actuaciones no necesariamente o sea, Pablo reflejan que él va a consultar todo lo que haga con la Fortaleza, ¿ves? A ver si Y no lo estoy está entendiendo. haciendo. Por eso, pero que Pablo José debe empujar la estadidad para que entonces Prafa le conteste el teléfono. Pero O es sea, que eso no es el punto, Jonathan. Es que va a haber cosas en que no Nadie ha dicho no aquí van a... que no le han contestado Es el correcto. teléfono. Ok. O sea, Eso nadie no ha está dicho aquí que planteado. Nadie le ha contestado Ok. el teléfono. Mantener la fortaleza y mantener al secretario de la Gobernación, que a fin de cuentas es el supervisor directo de la directora de Prafa, mantenerlo a él informado sobre todo lo que Prafa está haciendo y las comunicaciones que tenga con el comisionado, eso no está ni mal, ni es distinto a lo que ha ocurrido en todas las administraciones previas. ¿Ok? El secretario de la Gobernación es el jefe del Correcto. gabinete. Jefe, sí, tiene sí, ¿no? él tiene que mantenerse Y yo creo que informado. la gente tiene como un misconception o no, todavía no entienden o están como que cuestionando que le está mal o no y cada secretario de la gobernación viene con su estilo gerencial. Si le funciona o no es una cosa. Ahora, que tenga derecho la gobernadora que escogió al secretario a implementar cómo el secretario le está recomendando que canalice las comunicaciones con Washington, con la comisaría y cómo van a bregar con todo ese andamiaje, pues eso es la prerrogativa de ellos. Si les sale bien o mal, estará por verse. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que tiene el derecho el secretario de la Gobernación a hacer lo que está haciendo y a dar las instrucciones que él entienda. Ahora, ¿no les parece a ustedes que desde el punto de vista de proyección pública, luego de que el presidente del Senado le negara un espacio de oficina, que es una tontería, porque al final del día el Congreso le da un estipendio para pagar por su oficina regional y Aníbal Acevedo Vilá, por ejemplo, cuando fue comisionado residente, tenía su oficina en el Viejo San Juan, no en una instalación pública. Así que eso es una tontería, pero se van sumando estas tonterías. No quiero que hables con él, tienes que... Parece que le tienen miedo. Yo no sé si es eso, a mí no, No. me encanta ese cuento, pero como Yo que no- una actitud un poco... Armando, tú eres un Y mira cuál es el problema con eso, porque, Jonathan, porque yo he escuchado esto ya un par de veces. Si hablan de si hablan de Pablo José Hernández, es que le tienen miedo. Siguiendo esa lógica, si hablas de Jennifer González, ¿le tienen miedo? No. Si hablas de Tomás Rivera Chávez, ¿le tienen Pero miedo? es que lo que Es que Entonces, hablando Jonathan, de yo ellos, no creo o sea, que el yo Pero por miedo- eso es que Jonathan tomó mi pregunta y la por desvirtuó. eso. Mi pregunta no era si él Pero tiene es que- miedo. pero es Perdóname, que- pero es que mi pregunta es si no les parecen tonterías, nimiedades en las que se está involucrando el presidente del Senado y el secretario de la Nación. No, pero Y al final del día, yo no es que no tenga creo- miedo. El comisionado residente acaba luciendo más maduro, más adulto, siendo él el menor. En términos esta de ecuación. percepción, De ¿cómo percepción. lo Yo encuentran creo que esto ustedes? tiene mucho que ver con la percepción la crea, cómo se presentan estos asuntos en la prensa y en la discusión pública. Porque yo creo que el secretario de la Gobernación, por ejemplo, entiende que esto es un asunto, si yo le doy instrucciones al director, si yo, secretario de la Gobernación, le doy instrucciones a la secretaria de Prafa que me mantenga informado y me diga cuándo van a haber comunicaciones con el comisionado residente, para mí me parecería algo completamente Razonable. natural No, yo y no- razonable. al final del Pero eso se convierte entonces en una alegación de instrucciones de que Correcto. no puedes hablar a menos que me lo notifiques y entonces ahora es una discusión pública. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un asunto pequeño y creo que cuando se inició todos los jugadores pensaban que era un asunto pequeño. En el proceso se ha convertido en algo más grande, no por ninguna acción de ninguna persona envuelta, sino por la discusión pública que se ha generado.
Y yo creo que Claro, eso eso hay tiene que mucho que ver. anticiparlo. O sea, perdón. Pero Eso hay que anticiparlo. Yo no creo que hacer algo que ustedes mismos me están Que es diciendo que ordinario. es razonable y ordinario, tú Sí. puedas anticipar que se convierta en un asunto tan grande como Correcto. Y al final del día, Entiendo ese punto. Pablo José comenzó su cuatrenio intimando una candidatura a la gobernación, corriendo la presidencia del Partido Popular, refundando el Partido Popular, dando todos los pasos que toma una persona que va a aspirar para la gobernación. Aquí nadie es iluso, Claro, de nadie es acuerdo. inocente. Cada acción tiene una consecuencia. Cuando tú te proyectas como adversario político te tratarán. Pero debe haber más colaboración. Hay colaboración, yo no he Jonathan, visto- y yo pero no he eso no visto- implica que él va a tener un poder de veto o que hay que llamarlo y consultarle con todo, porque él va en muchas instancias, está torpedeando la gestión de la gobernadora. Y yo no he Sencillo. visto cómo Licenciado eso, y yo no he González. visto cómo eso se ha convertido en una discusión de cómo Pablo José Hernández de repente está en una actitud de no colaborar con el gobierno central porque está presidiendo el Partido Popular, porque está abogando en contra de cosas que el partido PNP aboga en su plataforma, inclusive su plataforma y su plan de gobierno. Eso no se ha desarrollado en una discusión de cómo Pablo José Hernández está tratando de no colaborar con el gobierno central. Pero entonces el secretario de la Gobernación da una instrucción completamente rutinaria, completamente ordinaria, y entonces se convierte en esta discusión. Pues ahí yo creo que también hay que atender cómo estamos hablando de cómo atendiendo unas cosas similares de diferentes Pero en maneras. todo caso, el secretario de la Gobernación tiene que aclarar qué es lo que él quiso decir con ese tipo. Porque una cosa es Pero lo que tiene usted que está aclarar lo que planteando. es el proceso ordinario de su función. No, no es el proceso ordinario de su función, pero es que si hay un Pero es el misconception jefe. Pero yo no- públicamente Eso de lo que Es está sencillo, pasando. yo soy el jefe Sí. y decidimos Y decidí desde la esto, y se fortaleza acabó, cuál es y ya. cómo también- se va a manejar el no, asunto. y Pero también el te hecho digo- de y que también una- te digo que si cualquier instrucción ordinaria que da el secretario de la Gobernación, que después se saque de contexto en la discusión pública por ninguna acción de él, o sea, ajeno a cualquier acción de él, si él entonces tiene que venir a atenderlo, eso se va a convertir en su full time job. Todos los días va a ser decir algo por la mañana y estar el resto del día Claro, aclarando la pero regla. esa es parte de la función. O sea, el secretario, yo no estoy diciendo que el función es secretario... supervisar Su función está en la gobierno de orden Puerto Rico. ejecutiva. Claro, que y el incluye- gobierno de Eso Puerto es. Rico, y el gobierno de Puerto Rico existe en la medida en que hay una democracia donde el elector valida con sus votos el que esas personas estén allí. Así que hay una parte del rol del secretario que es tiene que- explicar sus Sí, decisiones, seguro. aunque esas decisiones sean legales. Yo no estoy diciendo que esta sea una decisión ordinaria, estoy diciendo que él puede hacerla. Es que Nadie está diciendo que sea ilegal, Esto es una pero él determinación. debería Dejémoslo ahí. explicarlo. Lo tengo que dejar ahí porque tengo que hacer una breve pausa. Esta discusión continúa. Usted no se Ah, no despegue, se que ya van, volvemos. no se van. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y ahora nos conectamos vía Skype con el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático en el Senado y ese es el senador Luis Javier Hernández. Muy buenas tardes, senador. Qué bueno que se conecta con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gusto estar con ustedes. La Junta de Supervisión Fiscal, senador, ha reconocido que gran parte de los municipios, particularmente 43 gobiernos locales o municipales, están fiscalmente en una situación vulnerable y que entre un 30 a un 60% de su presupuesto lo perderán en cuestión de unos meses. ¿Cómo podemos atender este reto de los municipios desde el Senado? Bueno, yo creo que ya reconocerlo y repetirlo no es la solución. O sea, la Junta de Control Fiscal no descubrió América. El cuatrienio pasado yo llevo planteando esta situación por la eliminación del fondo de equiparación desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es darle fondos al Fondo de Servicios Esenciales, que ya está definido por ley, que tiene unos parámetros claros de servicios que se van a brindar. No es un cheque en blanco para los alcaldes para que lo gasten en lo que quieran, sino que ya está preestablecida las áreas de servicio esencial que se van a brindar y el dinero que se va a otorgar. El problema que tenemos en estos momentos es que ese fondo solamente tiene 30 millones. El cuatrienio pasado yo insistí en múltiples ocasiones con la Junta, con la Cámara, con el Senado, con el gobernador, con muchas personas y no se logró. ¿Cuál es el número mágico? No menos de 150 millones. ¿Por qué? Porque ese fue el número al cual cuando vino el primer recorte en el 2017, los municipios pudieron hacer ajustes. Y eso representaría un corte de casi un 60 o un 70% del fondo, pero como quiera, pudiera ser en distribución a 30 municipios, no 42, a 30 y pico de municipios, en distribución hacia ellos,
una cantidad sustancial para continuar la operación. Si el número mágico es el que usted acaba de plantear de 150, 160, ¿de dónde sacamos el resto? Esos 120 millones que estarían faltando para llegar a ese pote que sería el ideal. Bueno, el problema ha sido que no ha habido voluntad, porque obviamente para que no sea una propuesta política, sino una propuesta económica, el gobierno tendría que sacar dinero de alguna área. Hay agencias de Pero gobierno. Eso es lo que ha dicho Javi, que la Junta que no está de acuerdo que el gobierno central siga subvencionando a los gobiernos municipales. Ese es el planteamiento que ha hecho precisamente la Junta. Bueno, si ellos siguen repitiendo que está subvencionando, es un gran error, porque mientras nos quitaron 450 millones, todavía tienen la responsabilidad de pagar el Pay As You Go y ACES, que son casi 500 millones. Así que nos quitaron 450 y los municipios le transfieren 500 millones a el gobierno. Así que, ¿quién subsidia a quién? En estos momentos el gobierno municipal está subsidiando al gobierno estatal y por encima de eso está asumiendo muchas de las responsabilidades del gobierno estatal. El problema es que el gobierno estatal tiene que identificar ese dinero de los ahorros o de los recaudos en exceso. Claro, es una cuestión de voluntad política en el gobierno. La gobernadora Jennifer González prometió en su campaña que iba a conseguir los fondos. El Partido Popular Democrático radicó la medida, que es el proyecto del Senado número 20 o 19, donde se le otorgan los 150 millones a los municipios. Así que ya la legislación está corriendo. Está en la oficina. Pero la legislación dice de dónde lo vamos a sacar, porque lo más importante no es decir, asígnale 150 millones a los municipios. Ahora el pote es de 30 millones. ¿De dónde sacamos los 120 que faltan? Bueno, antes eran 450 millones. Ahora lo que se está pidiendo es una disminución en ese fondo para mantener. Pero yo te pregunto, si no se resuelve esta situación, ¿cuál es la alternativa? ¿Cerrar los municipios? ¿Le costaría 3 o 4 veces al gobierno estatal brindar un servicio que brinda el municipio? Aparte de que sería un golpe para la gente que en estos momentos está sintiendo la inflación, y ni hablar de que si el municipio dejara de dar servicio. Quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con quiebra. Se menciona que los municipios están por quebrar. El gobierno quebró. Los municipios son los únicos que están pagando su deuda. De hecho, los municipios fuimos los únicos que se pudo reestructurar su deuda, porque la fuente de repago es directa y con un año de anticipación. Así que esto es una cuestión de operabilidad de año a año. Senador, usted plantea el tema de las otras transferencias que los municipios tienen que incurrir con el gobierno central, particularmente con el PayGo y con ACES. Le pregunto, como alternativa, entonces, ¿no se puede buscar o identificar los fondos a través del gobierno central para sacarle esas partidas a los gobiernos municipales, disminuirles las cargas y entonces de ahí, de alguna manera u otra, pues empatar la pelea? Porque Jonathan, me da risa porque esa fue la ley que aprobó Wanda Vázquez y que la Junta fue al tribunal de quiebras y impugnó. ¿Ve? Esa era la lógica, ¿verdad? Tú no me quitas, yo no te doy. Esa era la mejor alternativa, ¿verdad? Pero la Junta siguió insistiendo en que le quitaron los 450 millones a los municipios, pero los municipios transfieren cerca de 500 millones hacia el gobierno central. Esa es la gran pregunta. Pero sería una buena alternativa. Alcalde, usted menciona, o senador, debo decir, exalcalde de Villalba, usted menciona servicios que proveen los municipios y que si los fueran a proveer el gobierno central tendrían un costo muy por encima del costo para el municipio proveerlo. Dos preguntas. Primero, ¿de qué tipos de servicios estamos hablando, más allá del recogido de desperdicios sólidos, que eso sí está en manos municipales? Y segundo, usando esa misma lógica, ¿no podríamos también promover la devolución de ciertas competencias, de ciertos servicios al nivel municipal, tanto para que el servicio se provea de manera más efectiva como para que se provea de manera más eficiente? Y si viene apareado de dinero, posiblemente que le sobre también al municipio para la administración de otras partes del ayuntamiento. El cuatrienio pasado se intentó, bajo una legislación que transfería competencias a los municipios con recursos, por ejemplo, en el área de servicio a la familia, servicio a los envejecientes, servicio de ama de llave,
alimento a los envejecientes, el servicio de vivienda, servicio de transportación, servicio de deportes. ¿Cuándo tú has visto a Recreación y Deportes Estatal dar un servicio de deportes en un municipio? Nunca. El mantenimiento de carretera. Se pidió la transferencia directa de los recursos hacia los municipios por fórmula, por milla, para que ese dinero pudiera recibirlo el municipio. El servicio de seguridad. Hay municipios donde el Estado no tiene ni un solo policía, tiene un policía en el retén y el municipio ha tenido que subsidiar ese espacio. Emergencias médicas, por así decirte, el servicio de ayuda al ciudadano. ¿Y cuál fue el resultado, al Estado senador? Brindando ayuda al ciudadano en un municipio? Nunca. ¿Cuál fue el resultado? Dijo que se ensayó. El gobernador firmó un acuerdo con Federación y Asociación para descentralizar y no avanzó ni 2 meses. Es un asunto de voluntad. Si el gobierno tiene la voluntad, claro, nunca movieron un dedo porque le pidieron a las agencias que brindar información. Y esto no se puede, esto es como el tema de poner al cabro a velar las lechugas, como yo digo con el tema de Luma y el plan de ajuste. El gobierno tiene que darle la instrucción a la agencia para que identifique los recursos de la competencia que va a transferir inmediatamente. No puede esperar por nadie. Si eso ocurre, pues pudiera ser un aliciente para los municipios y es una aceptación de que el municipio está brindando realmente ese servicio. Hay un planteamiento que hace Robert Mujica y dice que en general los municipios están recibiendo más dinero del que recibían cuando existía el fondo de equiparación. Pero entiendo que siguen preocupados y que es posible que algunos municipios no reciban tanto. Y añade Mujica, el pueblo de Puerto Rico está cansado de la culpa, solo quieren que el sistema funcione. ¿Qué le respondería usted al director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal? Que lamentablemente está completamente equivocado. Te voy a dar el ejemplo de Comerío y Villalba. La remesa del municipio de Villalba cuando yo llegué eran $645,000 mensuales. Ahora son $60,000 mensuales. El Fondo de Servicio Esencial le brinda al municipio de Villalba $845,000. ¿Sabes cuánto dejó de recibir? $6 millones. Así que la distribución a los municipios pequeños que no tienen otra fuente de identificar dinero, ¿verdad? Porque los municipios medianos y pequeños tienen, pero los pequeños no lo tienen, no se le está brindando. Así que eso que dice Robert Mujica, lamentablemente tengo que corregirlo, es un grave error. Y si lo siguen repitiendo, pues puede ser, ¿verdad?, que por eso es la razón por la cual están recibiendo el dinero que están recibiendo los municipios, porque no conocen cómo funciona eso. Mujica también agregó que el plan fiscal no es un documento político, lo puntualizó y dijo, es una radiografía del sistema. La realidad es que hay varios municipios que están a punto de quedarse insolventes. ¿Cómo ayudamos a que eso no ocurra con una realidad que hay de que no hay flujo de efectivo? Bueno, flujo de efectivo hay. Tú buscas las agencias durante todos estos pasados 10 años no han hecho un solo recorte en su nómina. Te voy a dar el ejemplo de la policía. O sea, esa grasita hay que cortarla. Claro, es que si llevan, tú has escuchado alguna agencia que haya dicho, recortamos el 40% de nuestro ingreso porque hay menos nómina en nuestros empleados. No. Te voy a dar ejemplo de la policía. La policía, yo les decía, a la policía hay que subirle el sueldo, hay que mejorarle el retiro. Y me decían, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues ¿saben qué? Hace unos días nos enteramos que hay 300 millones que se reciben al año en la policía que no se utilizan. Porque es que no han buscado. Si yo te aseguro a ti que si buscan, Limaris, en cada agencia y hacen un recorte de fondos, va a aparecer el dinero. Estaremos pendientes, senador, le daremos seguimiento a cómo la Asamblea Legislativa maneja este proyecto de ley, el que usted radicó, el proyecto del Senado 19, para atender la situación apremiante que tienen varios municipios del país. Le daremos seguimiento, que tenga excelente tarde. Bueno, seguro que sí. Ahora hacemos una breve pausa, usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Y
estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y ahora le damos la bienvenida a la directora de la Oficina de Fortalecimiento Social, Comunitario y de Base de Fe del Senado. Ella es Elian Verónica Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno tenerte aquí, Elian. Qué bueno, me siento muy contenta de estar con ustedes. ¿Estás lista? ¿Estás lista? para ver a tú. Mira, Elian, el sector conservador del país ha puntualizado, y usted es parte de ese sector, que dicen que en la casa mandan los padres. Los padres son los responsables de la crianza de sus hijos y el Estado no debe de intervenir ahí. No obstante, en el Senado se ha radicado un proyecto de ley que busca prohibir la cirugía y los tratamientos de afirmación de género en menores de 21 años. Si yo le pido el permiso a mis papás y mis papás me dieron el permiso, ¿por qué el Estado tiene que interceder? Y quiero tener su reacción. Bueno, comenzando. Todavía defendemos y defenderemos el derecho de los padres a educar a sus hijos. Eso es un derecho. Ok. Ahora, no hay un solo derecho que sea absoluto. Hay excepciones. Y el Estado tiene la potestad y tiene también, ¿verdad?, el derecho, parte de su función, de proteger en casos en que sean necesarios. Por ejemplo, el papá tiene el derecho absoluto a educar a su hijo, pero un padre no puede ponerle pornografía a un hijo para educarlo respecto, por ejemplo, a la sexualidad. No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ese derecho no es absoluto y el Estado puede entrar a intervenir cuando haya posibilidad, Claro. ¿verdad?, de abuso, de maltrato. Un papá no puede cortarle un pie a un hijo y decir, no, porque mi Dios me pide que le corte el pie en esta época, cuando llegue esta edad, porque sí, porque esta es la manera de hacerlo. El Estado no lo permite, el directora, Estado interviene. El y Estado en da este excepciones a esas cosas. Y en este caso, pues es lo mismo. Y particularmente el tratamiento médico. El Estado puede entrar, ¿verdad?, a regular prácticas que son perniciosas y dañinas para los menores de edad, aunque un padre quiera hacerla. Claro, pero, Ahora, directora, yo le pregunto porque el Estado también establece excepciones. Usted menciona el tema de tratamiento médico, hay una excepción específica. Por ejemplo, de que si yo por mi religión no autorizo a un médico a darle un tratamiento a mi hijo, el Estado, el espacio es bien limitado de cómo puede maniobrar. Entonces, ¿cómo es que, por un lado, yo como papá puedo tomar una decisión a base de mi creencia de no vacunar a mi hijo, aunque el Estado me obligue, pero el Estado me tiene que garantizar ese derecho? Vis a vis es diferente a que yo como papá con un médico tome y consiente un tratamiento de afirmación de género, una reconocida condición, que hay un tratamiento bajo supervisión médica, que yo tomo una decisión con el médico. ¿Por qué hay que prohibirlo ahí y en la vacuna Fíjate, se puede permitir? No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, organizaciones que fueron pioneras en el tratamiento afirmativo de género, Sí. ahora mismo están cambiando todos sus protocolos respecto a la evidencia científica, que de hecho hay un informe, no sé si lo han podido leer, el informe CAS, publicado en UK, en Europa, En Reino Unido. en Reino Unido, ¿verdad?, por lo que se promovió como un tratamiento médico que resultó ser que no es médico y que los daños son mayores a lo que fue ese tratamiento. Les animo y también al público a revisar ese informe CAS, donde peritos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y médicos que trabajaban con estos casos levantaron, ¿verdad?, la alarma de lo que realmente ha repercutido en cuanto a este tipo de tratamiento de afirmación de género. Ok. Hago un paréntesis también ahí y meto esta otra Sí. información rapidito. Es curioso que en el pasado, cuando se trajo el proyecto cuatrienio pasado y también el antipasado de las terapias reparativas, cuando se hablaba de que dentro de lo que implica la afirmación de género incluía cambio de sexo y también terapia hormonal, en esas dos discusiones, en esos dos cuatrenios, se negó, los propulsores de esos proyectos negaron que las terapias y el cambio de sexo fuera parte de lo que era un tratamiento afirmativo de género. Y ahora ustedes, ¿verdad?, Claro. que es curioso, ustedes lo mencionan, pero esto es un tratamiento para afirmar el género. Entonces, Sí. fíjense cómo era la discusión, se acepta que en efecto el cambio de sexo y la terapia hormonal es parte de lo que se conoce como el tratamiento afirmativo de género. Lo dijimos en aquel momento y no se quiso aceptar, y ahora están aceptando que en efecto eso es parte de la afirmación de Directora, género. le pregunto, trae a colación la discusión que se dio el cuatrienio pasado sobre las terapias De conversión. De de conversión, de conversión. esencialmente. ¿Usted entiende que también se deben prohibir las terapias de conversión?
Es que las terapias de conversión es el término mal utilizado para llamarle a cualquier intervención que no sea afirmar género. Cualquier cosa que no sea afirmar género se le Pero llama en el terapia caso de de los conversión. menores de edad, Ahora, específicamente menores de edad, ya que estamos hablando aquí de proteger menores de edad de intervenciones con un profesional de la salud que podría implicar algún daño para ese menor. Y creo que este es un tema complejo y creo tiene que... muchas ramificaciones. Y tiene muchas ramificaciones. Pero si ese es el planteamiento para este tema, pues entonces creo que lo que seguiría lógicamente es que usted también estuviera a favor de prohibir las terapias de conversión para menores de edad. Después de los 21 años, Puede tomar la si usted quiere someterse a una terapia de conversión, pues fabuloso. Pero Pero fíjate. antes de los 21, para que haya, ¿verdad? Para que siga una cosa lógicamente de la otra, creo que debería, esa es su posición. Creo que podemos tener un terreno en común en eso que me planteas. Lo primero que yo traería es que es una terapia de conversión. Ok. Porque si tú me dices a mí que una terapia de conversión es una terapia para dañar a ese menor, es una terapia donde se le da electroshocks, donde se somete a daño corporal Claro. o a daño psicológico, pues yo te diría, si eso es terapia de conversión, yo estoy Claro, en daño contra de ese tipo de... psicológico, yo daño estoy- psicológico yo- está incluyendo ahí yo- el que se le diga a un niño que es que cualquier inclinación homosexual es algo contra natura y que debe evitarlo. Eso sería un daño psicológico Bueno, en primero su... que nada, los niños por lo general no están interesados en los temas de orientación sexual. Ok. Ahora, Cuando un niño cumple 15 años, no está interesado- Eso es un adolescente, no es un niño, para empezar. Bueno, Y- menores, y sí, menores de edad. Y sí, terapia de conversión, por decirle, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Hay unos riesgos de ese tipo de práctica sexual. Te los voy a explicar. Son estos, esto y esto. Fisiológicamente, estos son los riesgos de tú involucrarte en ese tipo de actividad. Psicológicamente, estos son los riesgos. Las características son estas. Ok. Pues yo no le llamo a eso terapia de conversión en ninguna manera. Ahora bien, Si la intención si es- yo le pongo una soga en el cuello y le digo, ¿sabes qué? Claro, pero es que lo estamos llevando a un extremo. Bueno, pero es que aquí eso fue lo que se dijo, que aquí Pero- incluso habían cuartos Pero donde, si la donde se le daba intención electroshock de a la los terapia de niños. conversión es que un niño que dice, a mí me gustan X, los niños, o me gustan las niñas, ¿no? Y si un padre decide decirle, puedo entender lo que estás planteando, y comienza a indagar o a auscultar de dónde surge, por qué él Claro. piensa de esa manera, porque muchos de los menores no han tenido ningún tipo de práctica sexual. si lo hacen- Son cosas que están viendo en las redes, comentarios de sus amigos, la información que Por eso, pero- le llegan. Y si un papá decide decirle, ¿sabes qué? Mira, puedo entender eso, pero te voy a explicar por qué yo no estoy Pero de no acuerdo. estamos hablando de un papá, estamos Porque- hablando de un profesional. Mi pregunta es que no quiero Ajá. desviarme. Si la intervención de un profesional, no papá, no mamá en la casa, si la intervención de un profesional está dirigida a cambiar la orientación sexual de ese menor de 21 años, ¿usted estaría a favor o en contra de prohibir? Ningún profesional puede decir ni asegurarle a nadie que va a cambiar la orientación, Ok. va a ayudar a cambiar la claro. orientación. Si ocurriese... Pero hay quienes ofrecen servicios Diciendo que lo pueden Bueno, hacer. que lo pueden hacer. No están Bueno, garantizándolo, si eso- claro. Yo no puedo garantizar nada. Si un profesional dice que va a dar un servicio para cambiarle la orientación sexual a X o a Y persona, Sí. pues mira, ¿sabes qué? Yo le diría a usted que no vaya a ser profesional, Ok. porque el profesional lo que busca en la terapia o en la consejería, por ejemplo, sería la terapia exploratoria, donde se discute el tópico, Ok. se hacen discusiones, se hacen preguntas, Entonces no debería hay haber interpretación. controversia en que usted me Yo diga que no estaría a puedo- favor de prohibir ese tipo de el terapia. problema es que esa no fue la definición que se planteó para prohibir terapia Pero de si lo conversión. definiéramos como yo lo estoy planteando ahora, ¿estaría a favor Yo con estaría prohibirlo para yo todo estaría- menor yo de menos de estaría 21 dispuesta a años? participar de la discusión y Ok. ver cuál es la definición específica, porque para que haya consenso sobre las cosas, tiene que haber claridad sobre la definición y sobre a qué nos estamos Pero refiriendo. volviendo a mi pregunta inicial, con el tema de tratamiento médico, ¿por qué podemos confiar en el criterio de un padre de no vacunar a su hijo y que el Estado así mismo se lo garantice, y no podemos confiar en el criterio de un padre que decide con un médico someter a su hijo a un tratamiento de afirmación de género? Mira, por ¿Por lo qué? general, Porque, ¿cuál es es la que estás diferencia? hablando como si el padre dominara el tema, y por lo general, y mi experiencia es que los padres llegan totalmente confundidos de qué es lo que se debe de hacer Ok. en casos como estos. Yo dudo muchísimo. ¿Y no estarían Yo- confundidos con decir que ¿cuál? una vacuna se la debe de Por poner o eso. no? Ah, claro, podría ser, claro que sí, claro que sí. Yo no me pongo todas las vacunas. Ok.
Yo no estoy de acuerdo con algunas vacunas específicas, porque como mamá he hecho una investigación sobre el tema, he consultado con algunos médicos, Y yo quiero que, pero yo no me opongo a todas las vacunas. Su derecho a que usted decida no vacunar a sus hijos. Pero entonces, ¿por qué vamos a prohibirle a un papá que decide que la mejor vía para que su hijo afirme su género sea un tratamiento Porque médico? está partiendo de una información incorrecta. Ah. Eso no es real. Eso no es real. De Ok. hecho, y vuelvo y repito, las instituciones principales y pioneras Sí. en el tema de la afirmación de género y en el cambio de sexo de los menores y la urbanización ahora mismo Claro. están dando un reversazo por los daños comprobados. Por ejemplo, un menor de 11, 12, 13, 14, 15 años que nunca, por ejemplo, ha tenido relaciones sexuales, puede entender que si se hormoniza jamás va a poder disfrutar de las relaciones sexuales, que sus órganos, incluso los externos, se van a atrofiar y que jamás va a tener la capacidad de experimentar un orgasmo. Un menor de edad que nunca ha tenido relaciones sexuales Pero puede si lo hace entender lo bajo que supervisión significa. médica, tenemos que puede- confiar en el criterio médico, no en el criterio del No, papá. perdóname, es que los médicos Pero no es son que dioses. Ahora pero- mismo las organizaciones principales están dando un reversazo Ajá. por los El daños informe que usted comprobados. menciona acá no dice que se prohíban las terapias, dice que hay que estudiarlas más y que debe ser un acercamiento compasivo, No. que reconoce que es un Exacto. problema No, y que hay que dice- atenderlo. El informe tiene casi 300 Claro, páginas. ¿Te lo leíste lo leí porque completo? me lo leí porque Pues- me lo citaron. pues, Entonces, el informe perfecto. concluye y recoge, como hace con cualquier tratamiento, recoge todas las cosas que pueden pasar, pero a la misma vez la conclusión del informe es clara y específica. Dice, no podemos prohibir esto, debemos tener un acercamiento compasivo con Ahora este mismo las asunto. clínicas, Ajá. todas detuvieron sus terapias en Claro. esa dirección. Todas las detuvieron. Ajá. Porque el por ciento que se cree que podría beneficiarse de ese tipo de terapia es mínimo. Y segundo, lo que las nuevas guías lo que están estableciendo es que se espere a la mayoría de edad Ok. para que esa persona pueda tener toda la información presente, tenga ¿verdad? La capacidad intelectual psicológica para poder evaluar las implicaciones, los riesgos y las repercusiones del tratamiento, lo cual evidentemente un menor de edad no podría Tenemos hacer. que seguirlo discutiendo, analizando y profundizando. Sabemos que es un tema bastante complejo. Gracias a Elian por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continuamos. Y de regreso a Directo y Sin Filtro le damos la bienvenida a la doctora Atabey Torres. Ella es psicóloga clínica y directora ejecutiva de Be Present. Gracias por estar con nosotros. Gracias por Buenas invitarme. tardes. Buenas. Hablemos, doctora, de la salud mental de Puerto Rico. Esta semana vimos una noticia donde un médico le dispara y era un conductor porque ese conductor alegadamente hizo un corte de pastelillo, como se conoce en el argot de la calle, y le dispara a plena luz del día en Bayamón y lo detienen. ¿Cuánto estrés o cuáles son los niveles de estrés que deben de llevar a una persona a cometer un acto de arrebato de cólera como este? ¿Verdad? Cada caso es único y tenemos que mirar los factores específicos, pero pueden incidir muchas cosas. A veces pensamos que estos son personas que tienen tal vez problemas severos de salud mental, pero no necesariamente. La realidad es que los humanos en ciertas situaciones podemos actuar de forma agresiva y violenta y podríamos estar en esta posición también. Hay factores que son a nivel de personales, tal vez la salud mental de la misma persona, el estado emocional, pero también hay factores familiares, factores sociales. Sabemos que estamos en un momento en el que nuestra sociedad tiene muchos estresores. Así que las personas van acumulando esos distintos elementos y pueden llevar a alguien a tomar una acción que tú dices como que esto no pega para nada con el tipo de persona que es. Y la realidad es que cualquiera de nosotros podría estar en esa situación. Y hábleme de la teoría de la frustración-agresión. ¿Qué Sí. es eso? Sí, ¿verdad? La teoría de frustración-agresión plantea que la frustración en algunas personas se puede ir acumulando. Y si esa frustración hace que la persona sienta que no puede hacer lo que quiere, que le impide lograr sus metas o hacia dónde va, se puede entonces desembocar en agresión. Y puede haber un evento y que entonces... Exacto. Con- Un evento de violencia y puede ser dirigido hacia la persona que te causa esa frustración, Claro. como puede ser dirigido a otras personas también. A veces tal vez mi frustración es con mi jefe y tal vez yo por asuntos de poder no puedo desembocarlo ahí y después lo desemboco, ¿verdad? Lo desplazo tal vez con mi familia, con amistades, con gente que me encuentro en la calle. Así que eso es lo que plantea más o menos, ¿verdad? Esa teoría, que vamos acumulando frustración hasta que llega un punto en el que esa frustración que no se maneja, pues desemboca en agresividad. Doctora, usted dijo algo que yo creo que es bien importante que todos nos demos cuenta, que eso puede ser cualquiera. Sí. Y no es cualquiera allá afuera, otra gente, no, cualquiera Cualquiera Nos me incluye a mí, nosotros, me a incluye nosotros A mismos. nosotros mismos. exacto. ¿verdad? Porque yo creo que tiende a pasar que uno ve algo
como esto en la televisión y uno dice, ese es otro, ese no Exacto. soy Como yo no tengo Jamás me alma, pasó. pues olvídate. Pero al final del día, esa persona probablemente es alguien que alguien diría es un buen padre, es un buen Exacto. vecino. O sea, podría realmente ser cualquiera de nosotros. Sí. Y cuando hablamos de estos temas, pues yo creo que un poco tenemos que mirarnos en el espejo y ver, Sí. quizás, pues yo no tengo un arma, pero quizás yo pego un grito, hablo malo. Claro. Coge el periódico y rompe. Le tiras con el periódico. Sí, sí, Pero, sí. ¿y cómo manejamos que plantea Armando el tema de la frustración? Porque usted Claro. dice que puede ser que esta teoría de frustración-agresión se vaya acumulando la frustración y en un momento te desemboque en un Sí. evento violento. Pero ¿cómo lo manejamos Claro. esa frustración y evitamos que se nos vaya acumulando? ¿Cuáles Claro. son las herramientas? Sí, ¿verdad? Una de las herramientas que siempre recomendamos es poder hablar de esas cosas que nos frustran. Puede ser con amistades, pueden ser familiares, compañeros de trabajo, pero no nos quedemos con esas espinitas por dentro porque se pueden ir, ¿verdad?, aumentando, acumulando y ahí se tornan peligrosas. De igual manera se puede hablar también con un profesional de la salud que te puede ayudar a encontrar formas y soluciones para tú poder moverte hacia adelante. Otro de los elementos es que si estás sintiendo mucha frustración, mucho estrés, haz estrategias de autocuidado. Necesitas hacer algunas actividades que te ayuden a ti a bajar esa tensión. Ejercicio, Ejercicio, meditación. exacto. Puede ser tan sencillo como dormir. A veces la gente cuando tiene mucho estrés o frustración no estamos durmiendo y el no dormir también puede tener unas implicaciones en salud mental bastante marcadas. Así que Claro. autocuidado puede ser dormir tus 8 horas o buscar estrategias para dormir mejor. Hemos visto en los últimos, digamos, 2 semanas discutiendo el tema de los feminicidios íntimos, particularmente pues, situaciones que se han dado domésticas en un hogar. Uno de los casos que me llamó la atención fue el de este comerciante que le dispara a su esposa. De 30 años. De 30 años, y él dice que él se estaba defendiendo, que él repele ese ataque. Digamos, en esos contextos, porque me parece que la teoría que usted plantea y nos está explicando puede tener otras dinámicas en un contexto íntimo, pareja. doméstico. Claro. ¿Cómo manejamos ese tipo de frustración? Sí, cuando estamos hablando de pareja también entran temas de machismo, ¿verdad? Como ahorita hablábamos que puede venir en capas, pueden haber asuntos Sí. sociales que pueden hacer que muchas mujeres terminen muriendo a manos de sus parejas. Pero también a veces pensamos como que vemos los agresivos solamente como que los hombres son los que las terminan asesinando. La realidad es que la violencia usualmente va en aumento y tal vez empieza con yo decirte, te empiezo a gritar por algo que pasó y tal vez la otra persona sube la voz y tal vez tú te quieres ir de la casa y yo me paro en la puerta y me tranco para que no te muevas. Entonces yo te muevo para yo poder pasar y así va en aumento. Así que es bien importante en las parejas que a la mínima señal de agresión nosotros podamos detener la situación, alejarnos, sal de ese lugar, como que literalmente aléjate de la situación y también busca estrategias para tú poder manejar tu coraje, esas frustraciones que estás sintiendo, porque no va a ser saludable si permitimos que la relación empezó con un acto de violencia pequeño, ya hemos visto que la tendencia es que termina entonces esa violencia en aumento. Sí. Doctora, usted sigue mencionando el uso de ciertas herramientas, ¿verdad? Sí. Y pienso que a veces también con la salud física Sí. somos muy claros en cuanto a qué hay que hacer. Hay Exacto. que Si estamos hacer gorditos, hay que bajar media el hora paso. de ejercicio físico Exacto. por día, 5 veces a la semana, etcétera. O sea, yo creo que estamos mucho más conscientes de las cosas que tenemos que hacer, bajar el consumo de azúcar, etcétera. Con temas de salud mental hay herramientas también. Sí. Y yo creo que muchas personas no las conocen. Cognitive Behavioral Therapy, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. El cambio de las cosas que uno piensa acerca de las experiencias que uno tiene en la vida y cómo eso puede cambiar las emociones, cómo eso puede cambiar la respuesta de uno Sí. ante esas situaciones. Creo que no somos lo suficientemente abiertos sobre No. la salud mental. Y con las alternativas también, yo trabajo creo. con un terapeuta y También. eso no debería Yo ser también. algo... Y eso no debe ser algo malo. Y eso no es, o sea, porque todos Sí, sí. trabajamos con médicos, vamos a dermatólogos, Sí. vamos a Claro. internistas, y no es nada, ¿verdad?, fuera de lo común. menos Entonces, antes. creo que tenemos que ver de qué manera pues, normalizamos esto La salud mental. y comunicamos mejor herramientas específicas para bregar con esta Que situación. se sigue asociando con la locura, ¿verdad? Como si estuviésemos locos y entonces nadie quiere estar loco. Así que las personas dicen, Claro. no, eso no me está pasando. Y poco se enseña en las escuelas. Tenemos clases de salud, pero la mayor parte de las clases de salud van a parte física. Pocas veces se enseñan destrezas para manejar emociones. A mi clínica llega muchísima gente que no sabe ni identificar sus emociones, punto. O sea, Wow. no las saben O sea, nombrar. que no han visto ni Inside Out, por ejemplo. No, exacto, Inside Out es una muy buena herramienta, Sí, sí. así que a veces hasta nombrarlo y poder decir, esto que yo tengo frustración,
esto que yo tengo es tristeza, es difícil para la persona y particularmente para los hombres lo más que se le permite es violencia. Así que lo más que le permite es que tengo coraje es lo más aceptado y no saben identificar nada más. Así que podemos empezar con aprender sobre cuáles son las emociones. Forma de nosotros poder, en los momentos en los que esa emoción, porque las emociones tienen un gradiente, ¿verdad? Si esa emoción está en 0, en 3, en 5, poder nosotros darnos cuenta de dónde está esa emoción y qué yo voy a hacer en ese momento. Si mi emoción de coraje, vamos a ir con coraje, ver la frustración, está en un 5, 6, 8, un 10, pues yo necesito hacer unas estrategias para bajar y pueden ser correr. O sea, podría ser correr, puede hacer algunos ejercicios de respiración. A algunas personas les funciona poner como un balde de agua con hielo fría y meter la cabeza, ¿verdad? Suena extraño. Puede ser incluso simplemente tomar una pausa. Una pausa. Sí, Déjame eso es lo que detenerme necesita. por 10 segundos antes de Exacto. reaccionar. Sí, porque si yo voy directo a la reacción, no mido las consecuencias que van a tener mis actos, Exacto. no mido el daño que estoy haciendo. Hay que seguir educando, doctora Sí. Torres. Agradezco por su tiempo. Ojalá y esta información pues le llegue a muchos y empecemos a trabajar con esas herramientas para manejar la frustración y el estrés. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Y de regreso a Directo y Sin Filtro, nosotros, compañeros, hemos llegado al final de esta edición. Qué bueno esa conversación con la doctora Torres de cómo manejar la frustración y el estrés. Hay Oye, que seguir y de verdad, trabajando. la y tú gente- sigues sonriendo. Sí, ¿tuviste? No, de verdad, la gente cree que Porque no estamos hablando de Pablito. que no hay herramientas para lidiar con temas de salud mental. Los hay. Y es como el ejercicio. El ejercicio, hay una manera correcta de hacerlo. Usted no debe hacer ciertos movimientos. Pues de la misma manera hay formas de bregar con temas de Y salud lo mental. importante es hablarlo, porque digamos a Lo lo mejor puntualizó. tú no tienes de Necesitas frente de- un terapista, pero hablas con una persona que conoce a alguien que te puede dirigir a buscar ayuda. Entonces, también nos cohibimos de comunicar nuestros sentimientos, inclusive a la persona que podemos Porque tener está una frustración. asociado los sentimientos a debilidad, debilidad. y a locura. Y entonces por Vean eso Instagram. hay una pausa a la hora de hablar, pero la doctora dijo, ventílalo, Sí, Vean, vean las dos. Las dos están películas buenas. de Inside Out, tanto la primera como la secuela, anuncio no pagado. Yo no Pero las he es que visto. Están en Disney buenísimas. Plus. Sí. Y muchos terapeutas utilizan esas películas porque realmente hablan sobre Sí, es las muy- emociones que uno tiene, el desarrollo del ser humano en Me lo voy a diferentes llevar. etapas. Y es bien fácil Me lo voy a llevar de identificarla. asignación. Mira, entonces una aclaración ahorita. ¿Cuál es la aclaración? Bueno, porque Que ya Armando está llegamos al diciendo final. que él no estaba diciendo que le tienen miedo a Pablito. Los que están Yo no argumentando di- y tú fuiste el que asumiendo, no, dijiste espérate, eso. lo que llevan días diciendo que la actitud del secretario de la Gobernación y de Prafa con Pablito José, con el comisionado residente, Pablo es José. que le tienen miedo a Pablo José. Son los populares, no soy yo. Pero es que yo no he dicho cogí eso. y Pero extrapolé lo que ellos dicen. Armando quiso Pues está bien. puntualizar que él no es de esos populares. Ah, que él dice no es de esos eso. populares. No lo es. Ok. Mira, llegamos al final de la ¿Te edición. devolvieron la pava acá? Que la mandaron a imprimir Gracias nueva. a los tres, gracias a usted por Con su Real fiel ID. sintonía. Recuerde que tiene otra cita con nosotros el próximo lunes a las 6 de la tarde por aquí por ABC Puerto Rico. Que tengan todos excelente fin de semana. Chao.